Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero responder a una pregunta que estoy viendo en muchos titulares sobre si es el fin del mercado bajista y por lo tanto tenemos que lanzarnos a comprar el mercado antes de que se nos escape. Bueno, como sabemos, recientemente hemos tenido un repunte muy agudo en los mercados financieros de forma generalizada, como podemos ver por ejemplo aquí en el S&P. Ahora bien, ¿significa esto que ha terminado el periodo más corto del mercado bajista como dicen algunos titulares? Pues veamos, repasemos un poco cómo se encuentra la situación del mercado. Nos encontramos con un parón económico sin precedentes. Como ya comentamos en vídeos anteriores, estamos sufriendo un enorme shock de oferta debido a los confinamientos y según sea la duración de estos, cada vez será más probable que acabe derivando en un shock de la demanda. Debido al cierre de las empresas por falta de solvencia para mantenerse abiertas pese al cierre de su actividad, esto provocará un despido de los empleos generando un repunte en la solicitud de prestaciones por desempleo, como ya hemos visto que está sucediendo en Estados Unidos. Como vemos aquí, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 3,3 millones. Básicamente fue el salto más grande de peticiones por desempleo jamás registrado y este número creemos que será mucho peor en la próxima semana, ya que muchas personas son lentas para pedir el paro básicamente o no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, aunque este gráfico parezca un error, realmente no lo es y vemos cómo se ha disparado a 3,3 millones las prestaciones por desempleo o al menos sus solicitudes. Como decimos, a medida que aumenta el desempleo y se alarga esta imposibilidad de generar ingresos por parte de las empresas, consideramos que será más probable que acabe produciendo no un desempleo temporal, sino estructural, lo que provocará una pérdida de confianza del consumidor, además de una pérdida de capacidad adquisitiva, lo que llamamos pérdida de renta disponible, provocando que, como reacción a esta incertidumbre, el consumidor decida ahorrar al máximo su capital en lugar de gastarlo e invertirlo. Esto a su vez provocará una caída del PIB, generando una tormenta perfecta que observamos en las recesiones e incluso en las depresiones. Todo esto sin añadir la incapacidad de pago de los créditos de deuda asociada, como la hipoteca o préstamos para coches, estudios, etc., como ya comentamos del riesgo que observamos también en los mercados actuales. Es por esto que los bancos centrales han actuado con tal rapidez. Tenemos que tener en cuenta que se está produciendo una cantidad de medidas de estímulo sin precedentes, pero que la situación también es bastante límite. Mires por donde mires, te encuentras reducciones súper agresivas de las tasas de interés, dando prácticamente todas al 0% por debajo, inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales brutales como el billón diario de QE de forma ilimitada supuestamente por parte de la Fed, destinada a facilitar la financiación de las empresas, compra de bonos corporativos, respaldo de fondos para valores respaldados por activos, compra de bonos corporativos y ETF, de bonos del mercado secundario y además es muy probable que estas medidas se refuercen en las próximas semanas. Además tenemos también paquetes de estímulo fiscal destinados a intentar amortiguar el impacto que va a generar este gran parón económico. Vemos cómo la huida hacia adelante que se produce por medio de la deuda está destinada a intentar que el shock de oferta que tenemos acabe derivando en un shock de demanda y financiero, generando, como ya hemos dicho, una tormenta perfecta. Por ello, si echamos un vistazo a la situación actual del coronavirus, aquí tenéis lo que suelo mostraros de cómo se encuentra actualmente la situación. Como vemos, Estados Unidos está en cabeza, seguida por Italia, luego España, luego China, Alemania y demás. Os dejo este enlace en la descripción del vídeo para que podáis verlo vosotros mismos. Encontramos que por ahora el número de casos por contagio va en aumento y por ello hemos visto como a pesar de que Donald Trump quería abrir su mercado de nuevo el 12 de abril, ha reculado y ha decidido aumentar las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril, al menos por ahora. Por ello, la pregunta principal que debemos hacernos a día de hoy es ¿cuándo acabarán las cuarentenas y podremos volver a salir a realizar nuestras actividades diarias? Porque si sabemos esto, sabemos más o menos el impacto que puede generar en la economía este tipo de parones, para que así pueda reactivarse y evitar daños mayores. Porque si no es así, si no se produce pronto, la siguiente duda que surge, al menos a mí, es ¿podrán los bancos centrales, mediante la emisión de moneda y deuda y compra de deuda, sustituir a los agentes económicos que actúan realmente en el mercado, generando una riqueza real? La pregunta que también tenemos que responder a día de hoy es
¿Cuándo llegarán esa ayuda o créditos a las empresas para poder amortiguar el impacto del frenazo de su actividad? Si realmente llegará ese crédito que dicen que están emitiendo a la pequeña y mediana empresa antes de que quiebre, y por ahora parece que lo más probable es que las empresas con menor músculo financiero tristemente no lleguen a recibir esa ayuda antes de quebrar. Por lo tanto, si tenemos todo esto en cuenta y echamos un ojo volvemos a la temática principal de si es el fin del mercado bajista, vamos a echarle un ojo a los gráficos y como vemos, el repunte que hemos tenido es bastante fuerte, pero fijaros la caída que le precede, ¿no? Realmente sí que es cierto que hemos rebotado de una forma importante, de un 20%, pero es que incluso podríamos extendernos más hasta un 27%, lo que le daría un 7,65% extra de rebote, o incluso ligeramente por encima hasta el 61,8%, lo cual le daría una capacidad de rebote de un 34,48%. Incluso rebotando estas zonas, no considero que se encuentre en una situación propicia para decir que ha terminado el mercado bajista, ya que la secuencia de máximo y mínimo actualmente tenemos ese mínimo por debajo y habrá que ver si dejamos un nuevo máximo por debajo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y si vamos a un más corto plazo, vemos esa directriz, nos vamos a enfrentar a ella, ya no hemos enfrentado una vez, la hemos rechazado, vamos a probar de nuevo, podríamos incluso romperla y tener una cierta extensión de las recuperaciones, pero bajo ningún concepto considero que esto vaya a tener una vuelta a nube. No considero ni veo por ningún sitio que la situación sea propicia para tener un mercado de nuevo en máximo histórico. Por lo tanto, creo que es mucho más probable que desde estas zonas vayamos de nuevo a caer, buscando un nuevo mínimo, ¿de acuerdo? No quiere decir que desde este mínimo podamos tener de nuevo rebotes, pero creo que a largo plazo, si observamos la estructura principal, vemos que hemos roto esa tendencia, esa directriz alcista de más largo plazo y hemos roto esa estructura en tipo canal prácticamente, que nos deja como objetivo más próximo esa zona de los 1700-1827 puntos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que aún no hemos visto el final del mercado bajista y vamos a continuar, aunque pueda rebotar sustancialmente más, con las caídas. Si vemos, por ejemplo, algún índice europeo como es el DAX, encontramos que el repunte también está siendo sustancial. Aquí tenemos formada una figura de vuelta tipo hombro-cabeza-hombro, que básicamente nos da como objetivo esa cota de los 10.647 puntos, que aún no hemos alcanzado. Es decir, que aún podríamos ver extensiones de las subidas en el mercado del DAX, en los índices europeos, de un 10% adicional, incluso ligeramente, ¿por qué no más? Pero tampoco creemos que la situación sea de vuelta en V o que esté la posibilidad de una vuelta en V en el mercado. Como vemos, hemos apoyado en la directriz de largo plazo, hemos rebotado, posiblemente podríamos rebotar un poco más, pero desde ahí creo que lo más probable es una vuelta a mínimo, incluso perforarlo, buscando esos 7.300, 7.000 puntos en el DAX. Eso supondría la ruptura de esa directriz alcista de más largo plazo y tal vez una búsqueda de nuevos mínimos. Lo iremos informando, por lo tanto suscríbete al canal para no perderte nada. Si vemos por el lado del IBEX, lo que encontramos es esa recuperación también muy fuerte, pero esa recuperación no alcanza siquiera el 38,250%, por lo tanto tenemos que el selectivo español es de los más débiles que estamos encontrando en los mercados. Por lo tanto, lo que espero es que desde esta zona tal vez podamos repuntar un poco más, pero dudo que pasemos de los 7.657, 7.268. Esa zona creo que va a ser un punto clave para que la recuperación del IBEX, en el caso de que suceda, se frene y desde ahí podamos tener una nueva extensión en las caídas, tal vez a buscar los 5.269 puntos. Por el lado de alguna materia prima, un metal precioso como por ejemplo el oro, encontramos lo que decíamos, ese repunte de la zona de soporte en torno a los 1.441-1.462. Mientras no perdamos toda esta estructura, para mí, los 1.267 puntos en el oro, mientras no perdamos esos 1.267, la estructura para mí es alcista y a largo plazo lo veo subiendo.
Por lo tanto, no compraría ahora, pero si tenemos correcciones interesantes, tal vez sí. Por ejemplo, en los 1475, 1410, toda esa zona sería interesante y mucho más interesante en 1374. Pero no sabemos si llegaremos. Por lo tanto, lo que creo que va a pasar con el oro en las próximas jornadas es que se va a fortalecer. Si vemos el lado de alguna materia prima, como el petróleo, lo que encontramos es una pérdida de esos mínimos y digamos, una estructura que nos deja un objetivo de 12,49. Creo que en el lado del petróleo es muy probable que vayamos a visitar los 10. Si vemos, por ejemplo, alguna divisa como el eurodólar, ya comentábamos que la ruptura de este canal no iba a llevar a esa zona de máximo, que era una zona de resistencia antigua. Ahí la marcamos y lo que considero más probable para las próximas sesiones es que el euro dólar continúe con su tendencia a la baja e incluso vayamos a buscar los 1,05, 1,03 a medio o largo plazo. Por lo tanto, mantendría una visión estructural negativa a la baja para el euro dólar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este shock que estamos sufriendo tiene aún abierto muchísimos frentes. Problemas económicos como los anteriores hablado, aumento del desempleo. Además, sumamos la caída brutal en los precios del petróleo, aunque esto en etapas de recesión puede venir hasta bien, ya que al menos es más barato desplazarse y reduce la capacidad de inflación. También tenemos esa pérdida de confianza del consumidor y ese posible credit crunch que podéis ver en los vídeos del canal, un posible riesgo muy alto de impago en el mercado financiero. Por lo tanto, considero que aún es demasiado pronto para ir buscando suelo en el mercado. Los rebotes pueden ser sustanciales, pero eso no significará que el cambio de tendencia haya pasado radicalmente a ser alcista y vayamos a buscar nuevos máximos en el mercado. Muchísima precaución y, como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo y suerte en las inversiones.